En Deportrip ya hemos hablado sobre los momentos épicos que se han vivido en las Olimpiadas, pero esta vez hablaremos de aquellos que escriben la historia, superdeportistas que han sido los mejores durante varias ediciones, ese selecto grupo que se pone en lo más alto de la historia del olimpismo. Prepárate para revivir aquellas pruebas llenas de emoción que han bañado de gloria a los máximos ganadores de medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Comenzamos. Si hablamos de los más ganadores y más espectaculares atletas, sin lugar a dudas tenemos que hablar de Usain Bolt. Comenzamos con él porque curiosamente consiguió sus 8 preseas doradas en el mismo tiempo que lo hicieron los estadounidenses Ray Wright y Matt Biondi en atletismo y natación respectivamente, pues entre 2008 y 2016 el jamaiquino fue el hombre más rápido del mundo y ha llegado a ser considerado como el mejor velocista de la historia. Recordemos que su debut olímpico fue nada alentador, pues en Atenas 2004 no consiguió avanzar más allá de las primeras rondas, pero entrenó con ahínco durante los 4 años siguientes para llegar a Beijing 2008 en un estado físico inmejorable, para poder pelear por alguna medalla en los 100 y 200 metros planos o en la carrera de relevos. Como sabemos, se clasificó para la final de los 100 metros libres, en la cual se adjudicó la medalla de oro imponiendo un nuevo récord mundial de 9 segundos con 68 centésimas, mientras que en la prueba de 200 metros se colgó la presea dorada parando el reloj en 19 segundos con 30 centésimas, superando la marca de Michael Johnson y su 19,66 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Pero esto no iba a ser todo, pues en los relevos 4x100, Bolt y el equipo jamaiquino se bañaron en oro e incluso batieron un nuevo récord mundial, aunque 9 años más tarde, esta medalla le sería retirada por el doping positivo de Nesta Carter. Usain continuó reinando en el mundo del atletismo los años posteriores, y en Londres 2012 se convirtió en el primer atleta en pista en ganar 3 medallas de oro en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. En los 100 metros se anunciaba un duelo durísimo entre Bolt, su compatriota Johan Blake y el estadounidense Tyson Gay. No obstante, el campeón olímpico defendió su corona de manera legendaria con un tiempo espectacular de 9,64, récord olímpico y la segunda mejor marca de toda la historia. Su desempeño impecable sobre los tartanes lo llevó a retener el título de los 200 metros sin inconvenientes, quedando a 2 centésimas de igualar el récord olímpico, y se convirtió en el primer hombre de la historia en defender exitosamente el cetro de los 100 y 200 metros lisos. Para su evento final en los relevos 4x100, Bolt cerró la carrera y cruzó la meta en primer lugar, con un tiempo de 36 segundos con 85 centésimas y quebrantando la anterior plusmarca mundial de 37,04. Luego de todos estos logros, Bolt iba por más, quería ser el más grande, así que Río 2016 lucía como el escenario perfecto para lograrlo. Se coló sin novedad en su tercera final olímpica en 100 metros planos y conquistó el oro registrando un tiempo de 9,80 segundos. Dicho y hecho, se proclamó tricampeón olímpico en los 200 metros con un tiempo de 19,79 y lo mismo en la prueba de relevos, donde cronometró 37 segundos con 27 centésimas. Luego de 8 oros olímpicos, 10 campeonatos mundiales y un legado incomparable, Usain Bolt se retiró definitivamente del atletismo en agosto de 2017. Durante muchos años en la gimnasia se libró una rivalidad deportiva por demás interesante entre la Unión Soviética y Japón. El nipón Sawao Kato fue de las figuras más destacadas de su país porque desde 1952, año en el que los japoneses regresaron a los Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial, hasta las Olimpiadas boicoteadas de 1980 en Moscú, conquistó 12 medallas, 8 de ellas de oro. Debutó en México en 1968 con mucha presión sobre su espalda, pues debía defender la presea dorada en la prueba general ganada 4 años antes por su compatriota Yukio Endo. El rival de Kato fue el soviético Mikhail Voronin, quien afrontó con determinación cada prueba. Logró imponerse en casi todos los ejercicios, excepto en el de las anillas, donde Kato consiguió el bronce, y suelo, donde el japonés levantó el oro. Además de adjudicarse la prueba general, Sawao fue fundamental para ganar el tercer título consecutivo en la prueba combinada por equipos. Para Múnich 1972, el japonés repetiría como campeón en la general. De hecho, pasó a la historia como el tercer gimnasta en ganar el título en 2 Juegos Olímpicos consecutivos. En esa misma edición también conquistó las preseas doradas en barras paralelas y en la prueba combinada por equipos. Kato llegó a su última participación olímpica en Montreal 1976, con 30 años de edad, y aunque la representación
representación soviética tenía a un atleta joven como lo fue Nikolai Adrianov, el nipón pudo cerrar con broche de oro su trayectoria al proclamarse campeón en la prueba individual en barras paralelas y en la combinada por equipos. Todos estos logros lo han llevado a tener un lugar especial en la historia olímpica. Es momento de hablar de la alemana Birgit Fischer, quien conquistó 8 oros en kayak en 24 años. Sus primeros juegos fueron en Moscú 1980, con tan solo 18 años de edad se convirtió en la palista más joven en ganar el oro en el evento de K1 500 metros. Luego de este extraordinario debut, dominó 3 campeonatos mundiales consecutivos, 1981, 1982 y 1983. Aunque no pudo asistir a Los Ángeles 1984 por el boicot, en Seúl 1988 continuó escribiendo su historia colgándose la presea dorada en las pruebas de K2 500 metros y K4 500 metros, además de la plata en la final individual. Luego de Seúl decidió retirarse por el nacimiento de su hija, pero regresó a tiempo para Barcelona 1992, en donde conquistó el título individual en K1 500 metros, además de sumar a su palmarés una medalla de plata en esta edición. En Atlanta logró oro en K4 y una plata en K2, mientras que en Sydney 2000 recibió 2 medallas de oro más en K2 y K4. Luego de esta edición de la máxima competencia deportiva, decidió retirarse nuevamente, pero fue al hacer una entrevista para la televisión que revivió su pasión por el deporte y buscó competir en Atenas 2004, lo cual consiguió. Estas fueron sus últimas olimpiadas a las que asistió y logró su 8ª medalla de oro, esta vez en la prueba de K4 500 metros, y al mismo tiempo se convirtió en la deportista con más edad en esta disciplina en lograr una presea dorada a sus 42 años. Carl Lewis es un ejemplo de trabajo y constancia para llegar al éxito, pues desde su infancia se interesó en el atletismo. A sus 12 años tuvo el gusto de tomarse una foto con su ídolo Jesse Owens, quien en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 ganó fama internacional al conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4x100, un récord que Lewis igualó años más tarde. Carl no pudo competir en las Olimpiadas de Moscú 1980 debido al boicot, por lo que su debut en la máxima competencia sería en casa, Los Ángeles 1984, tal como lo hiciera su ídolo 48 años atrás 1992 y Atlanta 1996. Regresando a 1984, Carl también conquistó el relevo 4x100, los 200 metros y para la gran final en el Estadio Olímpico de Los Ángeles llegó la hazaña. Cerca de 100,000 espectadores tenían la mirada puesta en el velocista norteamericano. Con la atención al máximo, Ben Johnson hizo una salida en falso tratando de desconcentrar al hombre que buscaba colgarse las 4 doradas. Al disparo final, Carl Lewis salió un poco lento. Sam Grady, su compatriota, tomó la delantera. Cuando se sentía con la victoria, de reojo pudo observar la carrera descomunal de Lewis. El hijo del viento, como también se le llamó, logró el primer lugar y con esto pudo emular el récord de Owens, con 4 preseas doradas en unos Juegos Olímpicos. Durante las siguientes ediciones, tanto en Seúl como en Barcelona, Carl consolidó su medallero. De hecho, en los Juegos celebrados en la capital de Corea del Sur, protagonizó una polémica victoria en los 100 metros, ya que el velocista canadiense Ben Johnson, ganador del oro, fue descalificado luego de la prueba de dopaje, pues se confirmó el consumo de esteroides. Este escándalo acrecentó la fama de Lewis, a quien se consideró como el más perjudicado por la trampa de Johnson. Uno de los grandes deportistas estadounidenses que se han visto en la alberca es Mark Spitz. Su historia llena de triunfos comenzó desde temprana edad. Consiguió 17 récords nacionales antes de cumplir 11 años. Previo a debutar en los Juegos Olímpicos, participó en los Panamericanos celebrados en Canadá en 1967, en los que conquistó 5 medallas de oro. Llegó el momento de demostrar su talento en las Olimpiadas de México 1968, donde consiguió 2 medallas de oro en las competiciones de relevo 4x100 y 4x200 libres, una de plata en 100 metros mariposa y una de bronce en 100 metros libres. Pero esto apenas era la antesala de lo épico, pues lo que conseguiría en Múnich 1972 lo pondría en lo más alto no solo de su carrera sino también del olimpismo, al conseguir un total de 7 medallas de oro. Las logró en los 200 metros mariposa, donde rompió su propio récord mundial. Luego lideró al equipo de relevos 4x100 y estableció otra plusmarca mundial. Posteriormente obtuvo 3 medallas más en 200 metros libres, 100 metros mariposa con 2 récords mundiales y 4x200 relevos libres. Su 7ª medalla llegó en los relevos 4x100 estilos, donde el equipo estadounidense ganó con un nuevo récord mundial. Spitz mantuvo el récord de medallas olímpicas hasta que apareció su compatriota Michael Phelps, del cual hablaremos más adelante.
siguiente atleta que está dentro de este podio de los máximos ganadores de preseas doradas es el finlandés Paavo Nurmi, quien participó en 3 ediciones olímpicas: Amberes 1920, París 1924 y Ámsterdam 1928. Durante su trayectoria consiguió 12 medallas, de las cuales 9 fueron oro y 3 de plata. Rápidamente se convirtió en uno de los grandes exponentes del atletismo. Ahora es momento de hablar de la mujer más laureada de la máxima justa del deporte. Larisa Latynina ganó 9 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce. A eso habrá que darle el justo valor por haber logrado 14 de esas preseas en ejercicios individuales. La gimnasta de la entonces URSS participó en las Olimpiadas de Melbourne 1956, donde se colgó 4 oros, equipos, individual, suelo y caballo, una plata en barras asimétricas y el bronce en aparatos por equipos. En la siguiente competencia, Roma 1960, en la cual participó apenas unos meses después de dar a luz a su primer hijo, conquistó 3 medallas de oro por equipos, individual y suelo, 2 de plata, asimétricas y potro, y una de bronce en caballo. Su última participación en Juegos Olímpicos fue en Tokio 1964. En esta edición obtuvo 2 medallas de cada color, triunfó en equipos y en suelo, quedó segunda en individual y caballo, mientras que se colgó la presea de bronce en asimétricas y en potro. Decidió retirarse para convertirse en entrenadora de la selección de gimnasia de su país y también fue parte del comité de organización de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Los primeros Juegos Olímpicos de Michael Phelps fueron los de Sydney 2000, en los cuales terminó quinto en la final de los 200 metros mariposa, un resultado entre regular y bueno para cualquier experimentado nadador, pero una descomunal hazaña para un jovencito debutante de apenas 15 años. Él se vislumbraba como uno de los grandes talentos de la próxima generación, pero nunca nadie creyó que iba a romper los límites de la natación, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos, y el deportista olímpico más condecorado de la historia, con 23 oros, 6 platas y 2 bronces. A la edad de 19 años ya presumía 5 campeonatos del mundo y múltiples récords mundiales, pero le faltaba lucirse en el máximo escenario, y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 estaban llamados a cumplir con esto, ya que de los 8 eventos en los que participaría, 6 eran pruebas individuales. El sueño del oro olímpico se hizo realidad la tarde del 17 de agosto, cuando en la prueba de los 400 metros combinados individuales, rompió su propio récord mundial con un tiempo de 4 minutos, 8 segundos y 26 centésimas. Nada mal para su primera medalla olímpica, ¿no crees? Después de la competencia declaró irónicamente que le faltaban solo 6 oros para alcanzar a su compatriota Mark Spitz, leyenda de la natación que, como ya vimos en este video, durante Múnich 1972 se colgó 7. Decimos irónico porque Michael rompería dicha marca en un futuro no muy lejano. Los 100 metros mariposa significaron otro momento culminante para el deportista nacido en Baltimore. Se adjudicó la medalla dorada con un tiempo de récord olímpico de 51.25 segundos. Pero eso no fue todo. Michael se fue de Atenas con la increíble cifra de 8 medallas, incluidas 6 de oro, 4 récords olímpicos y 1 mundial. A los 23 años ya había logrado más de lo que la mayoría de los atletas pueden soñar en toda su vida. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. Para Beijing 2008 se propuso romper la marca de Mark Spitz e incluso no asistió a la ceremonia de inauguración para concentrarse en los 400 metros combinados, los cuales ganó imponiendo la marca mundial de 4 minutos, 3 segundos y 84 centésimas. La búsqueda de los 8 oros estaba en marcha y su segundo se dio con el milagro de Jason Lesac, quien en los 400 metros libres por equipo alcanzó y derrotó a los franceses por menos de una décima de segundo. En cada evento que participaba, Phelps establecía una nueva plusmarca y elevó su cuenta a 6 medallas de oro, quedándose a una de igualar a Mark Spitz y 2 de superarlo. La búsqueda de los 8 seguía viva, pero su mayor desafío estaba por venir en los 100 metros mariposa, en donde enfrentaría al serbio Milorad Kavic, quien lideró la clasificación por delante de él. La carrera fue colosal. La bala de Baltimore nadó los primeros 50 metros por detrás del resto, pero en la vuelta alcanzó a Kavic y dramáticamente ganó el oro por una centésima de segundo, además de imponer un nuevo récord olímpico. En su 17ª y última competencia, la de los 400 metros combinados por equipo, Phelps superó a Mark Spitz como el atleta con más medallas de oro en unos Juegos Olímpicos. El equipo norteamericano ganó fácilmente en un tiempo récord mundial de 3 minutos, 29 segundos y 34 centésimas.
problemas. 4 años más tarde en Londres, Michael Phelps solo participó en 6 pruebas y no en 8 como en Beijing. Sin embargo, acumuló 2 platas y 4 oros para convertirse en el atleta olímpico más laureado de la historia con 22 medallas, 18 de ellas de oro. Increíble, ¿no? ¿Quién podría superarlo? Phelps anunció su retiro de la natación tras los Juegos londinenses. No obstante, 2 años más tarde regresó a los entrenamientos para ganar su lugar en Río 2016 y finalmente lo consiguió. Se aproximaba la última gran cacería por parte del tiburón de Baltimore, el más grande y temido depredador de medallas y verdugo de plusmarcas. Por primera vez en sus 4 Juegos Olímpicos, Michael asistía a la ceremonia de inauguración. Curiosamente lo hizo como abanderado y esto le atrajo mucha suerte, ya que se embolsó 5 medallas doradas y 1 de plata para un total de locura con 23 oros, 3 platas, 2 bronces, 39 récords mundiales y un nombre que vivirá por siempre. Hasta aquí llegamos por esta ocasión, pero cuéntame, ¿cuál de los máximos ganadores de preseas doradas es tu favorito? ¿Tienes algún candidato para meterse en este grupo selecto en el futuro? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con familiares y amigos, así nos ayudas bastante para seguir generando contenido. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así recibirás una alerta cada vez que publiquemos nuevo contenido. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.